voy a invitarles que de inmediato abramos la palabra del Señor en un libro que ya hoy se mencionó, se tomó parte de una temática sobre las generaciones, pero hoy quiero hablarles de la estrategia divina. Y para ese fin quiero que miremos en el libro de Jueces, capítulo 7, el verso 15 y siguientes. Bendito el nombre del Señor. Todo el que lo haya encontrado puede decir un amén. Él está aquí. A Él adoramos, a Él servimos, y de Él viene toda buena dádiva y toda bendición. Dice así la palabra de Dios en Jueces capítulo 7, verso 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dijo a todos, o dio a ellos trompetas y en sus manos y cántaros vacíos, con las teas ardiendo dentro de los cántaros. Amén. Oremos al Señor. Padre que está en el cielo, te doy muchas gracias porque sé que estás aquí, que durante este culto se ha estado moviendo tu presencia y en cada parte hemos sido edificados. Señor, ahora que ocuparemos este tiempo para tu palabra, te ruego que el Espíritu Santo tome el control de cada vida, de cada mente, y haz como tú quieras. Tú sabes la necesidad más profunda de cada vida. Toca, bendice y llena nuestros corazones con tu santa presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ustedes tienen la libertad de sentarse, pero pueden alabar este Dios maravilloso. Él está aquí para bendecir nuestras vidas. He dicho que vamos a hablar voy a hablarles sobre la estrategia divina frente a este episodio, a este caso, donde Dios llama a Gedeón precisamente para que fuera el instrumento, la persona escogida para traer liberación al pueblo de Israel, que como todos sabemos, por causa de su desprendimiento a la voluntad de Dios, este pueblo comenzó a sufrir los rigores de su desobediencia, comenzaron a empobrecer, y lo más tremendo es que estos cananeos lograron a través de su líder esclavizar sin piedad sus vidas, de tal manera que cada día Israel se reducía y sufría. Pero Dios levanta este instrumento para que hiciera algo a favor de su pueblo. Si uno observa la vida cristiana y sobre todo la vida ministerial, siempre tiene grandes desafíos para nuestras vidas. Y cuando tenemos que tomar determinaciones, lamentablemente no siempre tomamos las más acertadas. Por eso que necesitamos ver lo importante que es encontrarnos con los planes de Dios, con la voluntad de Él. Bueno, Jeremías dice en el capítulo 29, 11, hablando Dios a través de este hombre: yo sé los pensamientos, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien, planes de bendición. Por eso es necesario que el ser humano tal vez se desprenda
de sus capacidades o del intento de querer dominar y hacer todo bajo su fuerza, bajo su capacidad intelectual, y permitir la injerencia, la dirección de Dios en nuestras vidas. Si uno ve a Gedeón en un momento que lo aborda el ángel y en cierta manera lo elogia y le comunica ese mensaje que venía del cielo, diciéndole que él era el hombre escogido para salvar a Israel, para empezar a propinarle derrotas a su adversario. Sin embargo, allí hay una discrepancia y hay una protesta de parte de Gedeón hacia el ángel y hacia Dios mismo, porque le dijo: si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué? Porque Dios le estaba diciendo: Jehová ha estado con ustedes, Jehová lo está observando, está mirando. Pero él combate esto diciendo: porque cuando una persona está en el sufrimiento, bajo presión, bajo una crisis, muchas veces dejamos aflorar nuestras expresiones muy humanas. Y él dijo: si Jehová hubiese estado con nosotros, no estuviéramos viviendo y pasando lo que hoy estamos experimentando. Alabado sea el Señor. Pero Dios vuelve a decirle: con esta tu fuerza, tú salvarás a Israel. Una persona puede que en algún instante esté desfasado y esté llevado de su propia opinión, de su propia inteligencia, pero uno necesita en un momento encontrarse con esa voluntad de Dios, como dice Romanos, para que nosotros comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos realmente despojarnos, desprendernos de todo concepto humano y permitir que Dios sea el que nos guíe. Como dice el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Lo nuestro puede correr riesgo, puede fallar, pero la dirección de Dios es clarísima. Cuando alguien quiere ver la bendición de Dios sobre su vida, lo único que tiene es que rendirse, plegarse a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que fue haciendo Gedeón. Porque si uno observa, y vamos a mirar del versículo 2 en adelante, porque aquí se presenta, hermano, la voz de Dios para decirle a Gedeón: todo está listo, está para dar esa campaña y ese primer asalto allí a sus adversarios. Pero Dios examina algo que muchas veces los seres humanos no lo vemos, no lo apreciamos de esa manera. Gedeón estaba muy contento porque al concitar la atención, al hacer el llamado, acudieron 32,000 hombres para ir a la batalla. Y a quien no le agrada que cuando se hace un llamado, nosotros como pastores sabemos que nos sentimos muy respaldados, muy contentos, si vemos que la iglesia da un amén, si vemos que las personas levantan la mano, si dicen estamos de acuerdo, vamos a apoyar. Hermano, eso es un aliciente, un consuelo y una inspiración para el pastor. Pero no necesariamente Dios se glorifica a través de multitudes. Hay que aprender también a entender que en el plan de Dios muchas veces no figuran esas multitudes, que Dios simplemente utiliza medios y puede ser con lo que menos nosotros nos imaginemos, pero Dios va a trabajar. El asunto es que Dios esté por delante, que Dios vaya al frente. Y si va al frente, aunque sea un número reducido, aunque no tengamos los recursos, no tengamos esa plataforma que nos haga sobresalir de todo el mundo, y aunque seamos tal vez menospreciados, pero si la mano de Dios ha programado, si Dios ha escrito su voluntad y la ha puesto en nuestra vida, no tenemos que temer, porque Dios va a abrir camino
aún en el desierto, Dios puede abrir la roca como lo hizo para sacar agua. Los recursos de Dios serán infaltables cuando hay un hombre o una mujer que cree, que sabe y que se rinde a la voluntad de Dios. Yo estoy seguro que aquí, en esta gran multitud, hay muchos proyectos. Hay muchos planes. Pero ojalá que a ninguno se nos ocurra emprender algo sin que Dios esté ahí. Si Dios no nos habla, si Dios no nos guía, por favor, es mejor quedarnos tranquilos hasta el momento que Dios lo haga. Podemos tener ímpetu, podemos tener fuerza, podemos tener muchas cosas creadas en nuestra mente, porque planes nunca faltan. Y nosotros hacemos hasta castillos en el aire y estamos felices. Pero otra cosa es lo que Dios observa y ve. Y mire lo que Dios le dice en esta oportunidad. Dios le dice, porque ve dos cosas. Una, que ellos eran muchos y eso los podría llevar, porque no eran necesarios tanto, pero eso los podía hacer confundirse y atribuirse en la victoria. Y Dios no quiere, nunca quiere que nosotros descansemos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios méritos, que nunca le restemos la importancia del reconocimiento y de saber atribuir que es la mano de Dios, que es el poder de Dios el que comienza a actuar y a moverse para que veamos cosas grandes de Él. Todo lo que hoy vemos aquí en el Perú y en muchas naciones no es otra cosa que la mano de Dios. Ciertamente Dios está usando y ha usado instrumentos, pero el que lo ha hecho, todos lo reconocemos que es Dios. Alabado sea Cristo. Por eso Dios les dice: ahora pues haz pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase del monte de Galaad. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, aquí encontramos el primer grupo, que es compuesto por los que se atemorizan frente a los desafíos de Dios. El temor operó en ellos. 22,000 inmediatamente se restaron, formaban parte de la multitud. Si cabe el término, hacían bulto. Parecía maravilloso, pero ahí sí caben las palabras, el dicho popular: no todo lo que brilla es oro. Nosotros no podemos por eso descansar en grandes andamiajes o grandes multitudes, o en el halago o en la motivación simplemente humana. Lo que emprendemos lo tenemos que hacer porque sabemos que Dios nos ha dicho que lo hagamos. Si nosotros emprendemos las cosas a la manera de Dios y en el tiempo de Dios, téngalo por seguro que nunca vamos a mirar el desencanto, la desilusión. Dios nunca nos dejará a la mitad del camino. Dios siempre abrirá puertas. Dios utilizará a las personas que menos nosotros pensemos. Dios los pondrá en nuestro camino. Dios hará, hermano. Por eso que aquí hay una serie de testimonios, y detrás de cada hombre de Dios y de cada mujer de Dios sabe y conoce que esa ha sido la realidad. De donde menos esperábamos, como dijo Mardoqueo, respiro y liberación vendrá. Hay veces uno ha estado confiando, descansando en fulano de tal, y no lo podemos tildar que fue que nos traicionó, o que es una persona mala. No, puede ser la persona más correcta, pero Dios nos va a permitir entrar en ese proceso
donde reconozcamos que no es a través de Él que nosotros hemos elegido o hemos pensado, porque vemos méritos, vemos tal vez recursos, que Dios tiene otras formas. Dios siempre ha usado cosas insignificantes para avergonzar lo poderoso y lo grande. Por eso lo importante es estar compenetrado, encontrarnos con esa voluntad de Dios, con ese propósito divino. Dios está diciéndole a Gedeón: déjame que se los pruebe. Son muchos, se van a atribuir la gloria y desaparecen 22,000 que están temiendo, que tienen miedo. Hay muchas personas que debido al miedo, al temor, se han perdido enormes bendiciones. Uno de los enemigos del cristiano es el temor, es el miedo. Por eso que Dios a Josué le dijo: mira que te mando que seas valiente, que se esfuerces, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Tenemos que aprender a derrotar nuestros temores, porque hay veces el temor nos estanca. El temor ha hecho que muchos retrocedan. El temor ha hecho que muchas cosas no se concluyan. El temor ha hecho que hayan cosas dentro de cada proyecto de la iglesia que no se lleven a cabo. Una cosa es el temor reverente a Dios y otra cosa es el miedo que viene del lado de las tinieblas o de nuestra naturaleza humana. Todos vamos a sentir miedo. El miedo alcanza para todos, pero hemos aprendido a sobreponernos al miedo. Nelson Mandela, en una de sus frases, en una oportunidad dijo: no es valiente el que no siente miedo, es valiente el que conquista sus miedos. Y realmente hay una verdad en esa expresión, porque todos vamos a sentir miedo cuando Dios nos responsabiliza, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos saca ya del montón y nos dice como a Gedeón: tengo una labor que hacer, tengo una misión que cumplir. Empieza el temor, porque siempre nos vamos a reconocer que no somos capaces, que no vamos a poder. Y verdad que así es. Nosotros no, pero el que está en nosotros sí es poderoso. Por eso Pablo le habló a Timoteo, que también padecía de ese problema, y le dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado poder. Alabado sea el Señor. ¿Qué siente ahora su vida frente a los proyectos, a los emprendimientos, al comenzar un trabajo para Dios, a lo que tienes que hacer? Sientes el poder, siente la fuerza, siente la valentía ya en su corazón, o lo está tomando el control, el miedo. Hoy, en esta noche yo le digo: no, Dios no te ha dado el miedo. Ese miedo viene de las tinieblas para que no hagas nada. Hay personas que llevan años en la iglesia y todavía posponen para predicar al aire libre. Las personas que van con ellos le dicen: ahora predica usted, y son capaces de decir: no, todavía no. Y cuando uno escudriña o ve la trayectoria, llevan hasta 8 o 10 años en la iglesia, y algunos todavía están diciendo: más adelante. Hay quienes Dios les ha dado voz para cantar y no cantan un himno porque les da miedo. Alabado sea el Señor. Muchas veces no queremos emprender a ir a levantar un lugar, un trabajo, porque nos da miedo al fracaso. Pero cuando Dios es el que te ha hablado, Dios no te va a dejar sola, Dios no te va a dejar solo. Él va a abrir puertas. Aquí estamos llenos de experiencia. Los que estamos aquí no es porque realmente nos sobraba la personalidad, el carácter, no. Estamos aquí porque el que nos llamó ha puesto de su presencia, ha puesto de su espíritu,
Y cuando es el Espíritu de Dios el que se mueve, hermano, las fuerzas del mal, los temores, las dudas, todo esto tiene que retroceder. Y nos vamos empoderando, hermano, bajo la gracia de Dios. Lo que nunca podemos es ir a creer que somos nosotros. Ese es el grave problema, y el Señor lo previno con este grupo. Alabado sea Cristo, que se podían atribuir la gloria. Dios nos guarde, porque muchas veces se ha dicho y lo hemos escuchado, y últimamente escuchamos al pastor Soto recomendarle a los obreros que ingresan: no olviden esta experiencia, no olviden este momento, porque hay veces nos pasa así como cuando se llegan los alumnos al colegio o vamos de visita a un lugar donde no conocemos y todos estamos así medio tímidos, no queremos hablar. Hay gente que tiene mucha personalidad y lo hace, pero la mayoría no, hasta que no toman confianza. Y después que toman confianza nadie se los aguanta. Yo he visto gente que toma tanta confianza que se meten a las piezas de los hermanos. Van a destapar las ollas allá. ¿Qué comida tiene? Mire, de ese tímido se vuelve alguien, decimos nosotros vulgarmente, canchero, que sobresale, que abre camino. Ese es el problema. Nosotros tenemos que tener un equilibrio. Alabado sea el Señor. El que va a hacer algo aunque sienta ciertos miedos, pero no tiene que caer postrado ante ese temor, porque se va a perder una enorme bendición. Si a usted Dios le está dando la oportunidad de que predique la palabra y usted dice: no, lo voy a posponer, mejor más adelante, se está encerrando en sí mismo, está dejando de vivir una experiencia gloriosa, porque Dios te ha levantado y ha puesto un mensaje. Y hay que ser responsables. El miedo no nos puede vencer. Alabado sea el Señor. Hay lugares que son peligrosísimos, pero Dios a cualquiera nos puede mandar allá a predicar. Y cuando usted va entrando, lo que ve son rostros amenazantes, y tal vez vea hasta armas y cosas y un ambiente feroz. Aleluya. Pero hermano, Dios es grande, Dios es poderoso. Por eso este evangelio está corriendo, esta palabra se está predicando, esto se está extendiendo, porque el pueblo de Dios no necesita llevar escolta. Aleluya. Vamos donde Dios nos envíe y decimos como Esther: y si perezco, que perezca, pero en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Había mucha gente del montón que figuraban como guerreros, pero iban como obligados. Alabado sea el Señor. Pero allá por dentro el corazón les temblaba, estaba como agua, no tenían ánimo. Tan pronto escucharon la oportunidad de salir, de devolverse, hermano, yo creo que se empujaban unos a otros para salir. Así como cuando hay miedo en algún lugar o tiembla, la gente quiere salir corriendo, el primero que salga. Aquí estaban por salir 22,000. Yo me pongo a pensar cómo le quedaría la cara a Gedeón, viendo que este quería ir a la batalla, y ahora que se le da la oportunidad, que si tiene miedo, que se devuelva. Alabado sea el Señor. Ojalá pasemos la prueba, hermano. Aleluya. Que cuando nos den la oportunidad de no hacerlo, no digamos gloria a Dios, eso es lo que estaba esperando. Aleluya. Sino sea de las personas que se armaron de valor y siguieron adelante. Saúl y el pueblo de Israel se perdieron una gran oportunidad, porque el temor los embargó su vida. Y hay una expresión que dice, que la quiero leer: Saúl y todo Israel
cuando escuchaban las palabras del filisteo, del gigante, dice que se turbaron y tuvieron gran temor. Era cuestión que el gigante saliera, y el estado de ánimo, el rostro de los que estaban allí comenzaba a dar un giro, un cambio. Retrocedían. Oiga, un ejército acobardado, que si hubieran confiado en el poder de Dios, se hubieran ganado esa gran victoria. Pero ellos la perdieron. Felizmente salió allí del anonimato uno que sí fue capaz de ir y dar la cara. Y me gusta mucho la expresión: ¿quién es ese incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Alabado sea el Señor. Barak era el hombre que Dios había llamado para darle la victoria contra todos estos enemigos. Pero ¿qué hizo Barak? Él dijo: si no va Débora, la profetisa, yo no voy. Hay veces, hermanos, son desafíos. Yo recuerdo que, siendo colaborador del pastor Ciro González, me mandaron a una misión. Él no podía ir, y como yo estaba de tiempo completo, me sacaron allá del cuarto y me dice el pastor: me acaban de informar que allá en determinado lugar, era un lugar muy público cerca del terminal antiguo de San Andresito, allí en Bucaramanga, que los de Colombia lo saben, y allí en un hospedaje, lugar que arrendaban para hospedarse, se había endemoniado el hijo de la dueña y lo tenían encerrado en un cuarto, y me enganchan la misión, y uno mira de una vez para ver: ¿y con quién voy? Y yo preguntaba: ¿y con quién? No, no hay nadie, vaya usted. Alabado sea el Señor. Hay cosas que si uno no se afianza, pierde el ver la victoria y la gloria de Dios. Yo le dije: pastor, déme unos minutitos, y me volví al cuarto y me tiré de rodillas allá y me encomendé al Señor y le dije: Dios mío, dame la victoria, ayúdame, no hay nadie más que vaya conmigo. Porque por lo menos uno piensa, cuando es una persona así enajenada, si van varios, algunos lo han hecho así, si no está el poder de Dios, le echan una llave, lo doblegan, ¿cierto? Lo sostienen mientras hay calma. Pero yo iba solo, era un muchacho delgado, ¿qué iba a poder sostener a semejante endemoniado? Pero me fui todo el camino en el bus, orando y pidiéndole misericordia a Dios. Y allí yo le decía: Señor, si realmente tú me has llamado a esto, necesito tu autoridad y tu poder. Porque son las primeras cosas que uno comienza a ver y hacer para Dios. Y cuando yo llegué allí, ya iba, hermano, con algo dentro de mi vida. Eso que se mueve en nuestro corazón, que echa fuera el temor, que se apodera de uno, hermano, decisiones que de otra manera no las pudiera hacer. Aleluya. Esto no es nuestro, esto viene de arriba. Por eso lo valoramos, por eso adoramos a Dios, porque entendemos que no vamos solos, que no estamos encomendados, enviados para hacer el ridículo, sino que la mano de Dios se mostrará y hará cosas grandes. Cuando llegué al lugar, me señalaron el cuarto donde estaba, y yo le dije a la mamá: ábranlo, mire, ya tuve agallas para decir eso, ábranlo. Y ella decía: no, porque ahora me desbarató, me dañó algunos muebles. ¿Y usted solo? Ahí viene el otro dardo, hermano. Alabado sea el Señor. No importa, solo vamos, ábrale.
pero yo ya lo tenía atado y requiatado. Tú el camino en el nombre de Jesús, ato todo espíritu del diablo. Se tiene que ir. Ese hombre tiene que ser libre. Eso no hubo tiempo para distracción de nada. Gloria a Jesús. Cuando abrieron la puerta, hermano, el hombre, lógico, estaba ahí sin ropa ni nada, lleno de toda cosa desagradable allí. Pero el hombre ya no se levantó a atacar ni nada, sino que de repente, hermano, me llama por mi nombre y me dice: hermano Gerardo. Yo dije: ya está la victoria aquí. Ya este hombre, para que me nombre así y que me haya reconocido, ya hay victoria. Alabado sea el Señor. Entonces yo lo examiné diciéndole algunas palabras y de todas maneras hicimos una oración, pero muy breve. Pero ya el hombre estaba libre. Dios lo había hecho. Dios respondió antes de que entráramos allí a ese lugar. El Señor ya había estado allá diciéndole a ese demonio, a esa fuerza maligna: se va, como lo solía hacer el Señor. Enmudece y vete. Aleluya. Gloria al Señor. Pero Barak se perdió la bendición. Débora le dijo: si yo voy, el reconocimiento no te lo llevarás tú, sino eso será para mí. Porque en manos de mujer Dios entregará a ese hombre. Y efectivamente así fue la victoria. Pero este hombre se perdió una gran bendición. Yo no sé qué bendiciones usted esté perdiendo por dejarse ganar del miedo, del temor. No le tema al que puede, hermano, simplemente matar el cuerpo. Hay que temerle a aquel que está sentado a la diestra de Dios. Hay que tener ese temor reverente hacia Dios. Y si usted vive en el temor de Dios, hermano, Dios estará contigo. Dios le revelará los propósitos. Este es un grupo que está dentro de las filas del cristianismo. En toda iglesia hay gente temerosa, personas que no avanzan por temores. ¿Cuánta gente cuando ve que alguien cae, que alguien falla, eso les impacta el corazón y dicen: no, yo no voy a seguir, yo me quedo mejor aquí quietito, porque si ese que era tan grande, mire. La gente comienza a magnificar y a ampliar y a expandir imágenes del ser humano. Y si él cayó, ¿qué será de mí? Pero esto no somos nosotros. Usted no tiene que atribuirle que fue que Dios se durmió, que Dios no lo cuidó, que Dios no lo guardó. No, nada de eso. El que nos guarda no se adormece. Él guardará nuestra salida desde ahora y para siempre. Entienda, esa persona falló, esa persona se deslizó, esa persona cayó porque se desfasó, se salió del plan de Dios, se salió de la estrategia divina. Dios lo estaba guiando por un sendero y él quiso o ella irse por otro lado. Esa persona que falla no es porque el poder de Dios no pudo guardarle, es porque la persona no buscó a Dios. Alabado sea Jesús. Mientras usted y yo busquemos a Dios, no se ha levantado el problema. No hay demonio, no hay opresión. No hay ninguna situación que nos derrote, que nos venza, porque la promesa, al contrario de Dios, dice: somos, yo no sé si usted de ellos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Lo que necesitamos urgentemente es confiar en el poder de Dios. Pero mire el otro grupo, hermano. Si usted mira, alabado sea el Señor. Después en el verso 4 y 5 está el grupo de los que toman las cosas indolentemente. Ese es el otro grupo.
Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces lo llevó a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere el agua con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca fueron 300 hombres. Aquí está la respuesta de 10,000. Hermano, aquí vemos que 7,000 y tanto estaban allí, pero no con voluntad, no con un corazón dispuesto, no con deseos de ser instrumento, de ser las personas que Dios quería usar, porque Dios sí lo quería hacer, pero hermano, allí no había ese contenido que Dios esperaba de ellos, y eso pues se marca en un grupo de personas que simplemente no tienen el ánimo, no tienen la energía, no tienen el arranque para hacer algo para Dios. Y Dios no comparte, Dios aborrece ese pecado de indolencia. Por el profeta Jeremías, Dios le dice al pueblo en el capítulo 48, verso 10: maldito todo aquel que hiciere la obra de Dios indolentemente. Aleluya. Estos no estaban preparados, estos no eran los que Dios quería usar. Por eso el Señor depuró, Dios limpió. Hay que entender, hermano, que muchas veces Dios tiene que limpiar también su obra. Hay veces los hermanos se agarran la cabeza: Dios mío, ¿qué está pasando? Pero hay veces que Dios tiene que limpiar, porque estamos hablando de montón, de multitudes, de rostros, pero ¿cómo nos estamos conduciendo? ¿Con ánimo, con alegría para servirle a Dios? ¿O somos de los que vivimos en las congregaciones y aún en las filas del ministerio a regañadientes, siempre con una crítica, con una murmuración, con una queja, con algo que no nos deja servirle bien a Dios? Pues Dios dijo: son muchos y no están listos y no están preparados. Yo quiero que los que vayan es porque realmente están integralmente listos, preparados, porque a esos hombres yo les voy a dar la victoria. Y fueron 300. Para cualquier líder es demoledor ver que de 32,000 le queden 300. Pero 300 con Dios son más. Aleluya. 32,000 con esa actitud no vamos a ninguna parte. Que Dios tenga misericordia y que los que estamos en este camino estemos, hermano, cuerpo, alma y espíritu. Que entendamos que el Señor nos escogió para esto. Y mientras vivamos, mientras tengamos vida, no podemos aletargarnos, no podemos permitir que el desgaste nos vaya arrinconando y nos vaya sacando de la lid de batalla. Tenemos que renovarnos, tenemos que venir a estos eventos, y este evento es para eso. Yo no sé cuántos han venido a este lugar, pero han venido con alguna de estas actitudes, con temores, con frustraciones, con el miedo al fracaso. Otros allí viniendo, pero no con disposición, con alegría para servir a Dios. Alabado sea el Señor. Y eso a Dios no le agrada, que usted muestre una apariencia. Por eso es que, hermano, esto es tan delicado. Porque hay gente que en algún momento muestran la apariencia de que están involucrados, que están comprometidos,
pero a la hora de la verdad, después se refleja, aflora, que esa persona hace tiempo venía arrastrando estas actitudes que no estaban de corazón. Por eso la Biblia dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Alabado sea Jesús. Y aquí efectivamente vemos que quedaron esos 300, y con esos 300 Dios le dio la victoria. Los demás no estaban listos. Quiera Dios que usted esté aquí en esta noche pleno. Y si ha habido un desgaste, porque periódicamente las iglesias, los ministros de Dios, lógicamente depende el trabajo, la actividad, la búsqueda, el estar inmersos en la palabra, el estar recibiendo esa agua viva de Dios, permitiendo que el río de Dios vaya por nuestra vida. Eso es lo que nos va a mantener siempre sanos y verdes. El Señor lo anunció y lo advirtió: si alguno se separa de mí, nada puede hacer. El pámpano, si no está unido a la vid verdadera, se seca. Y por eso el creyente y nosotros como siervos de Dios no podemos desligarnos de la fuente de vida. Usted puede haber venido cansado, puede venir allí desgastado, pero no puede irse, no debe hacerlo, no debe tomarse esa licencia de venir y volver como estaba, sino que al contrario, en esta convención algo tiene que pasar en su vida y en la mía. Porque aquí está el que da nuevas fuerzas, aquí está el que santifica, aquí está el que limpia, aquí está el que llena de poder. El Señor le dijo: quédese en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y aquí hemos venido, hermanos, siervos de Dios, hemos venido porque necesitamos. El desafío que tenemos, la labor que hay que realizar, no se puede hacer a media máquina, sin el combustible divino, sin una fe encendida, sin una visión amplia, sin una santidad verdadera. No se puede. Somos vasos limpios. Alabado sea Jesús. Cuando uno analiza, hermano, el grupo que aparece en el capítulo 6 y verso 7, entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a estos 300 hombres que lamieron el agua, les voy a salvar, los voy a usar, van a derrotar a los madianitas. Alabado sea el Señor. Dios necesita personas dispuestas. Dios no depende de grandes cantidades. Dios no depende de los recursos que alguien pueda tener, de la fuerza humana, del conocimiento. Todo esto suma y aporta, pero sin Dios nada de esto tendrá el alcance de lo que hemos visto. ¿Sabe por qué en esta obra Dios está haciendo cosas extraordinarias y Él quiere seguir haciéndolas? Porque aquí habemos gente que hemos aprendido a depender de Dios. Hemos desechado ese fuero humano para depender de lo celestial, de lo divino. Y mientras hayan personas, aleluya, que no hagan la obra de Dios aperezadamente, aletargadamente, sino que vibren, sino que sientan la pasión, sientan el amor, que cuando usted vaya a algún lugar, vaya diciendo: yo voy a ver la gloria de Dios, yo voy a ver almas salvadas, voy a ver enfermos que se van a sanar, demonios que van a soltar las vidas.
estoy seguro que Dios lo va a respaldar. Por eso esta obra está llegando donde otros no llegan, ni quieren ir. Pero aquí hay un contingente, aquí hay los 300 de Gedeón, que no están por apariencia, sino que están aquí buscando el poder, apoyándose en Dios. Por eso que cuando a Gedeón se le permitió ir con otros hombres al campamento enemigo, y eso lo leíamos ahora, al llegar y escuchar el relato, el sueño que uno de ellos tenía, y ellos mismos confirmaron y dijeron: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. La mano del Dios de Israel está sobre nosotros. Dios nos ha entregado en ese Dios vivo. Vamos a ser derrotados. Oiga, hermano, cuando alguien escucha que Dios va guiando su vida, que Dios tiene una estrategia diferente, porque Gedeón creía que eran los 32,000, pero Dios tenía un plan opuesto a nuestra voluntad. Por eso Isaías dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis planes no son tus planes, tu agenda no es la de Dios. Pero aquí estamos para encontrarnos con ese plan divino, con ese propósito, porque usted no ha nacido al azar. Dios te ha marcado y Dios te ha traído a este mundo para hacer algo importante. Cuando Gedeón escuchó este testimonio de los propios enemigos, confesando su derrota y confesando cómo Dios había tomado el control, Gedeón adoró. Aleluya. Todavía no iban a la guerra, todavía no emprendían, pero vemos a un hombre que encontró el camino, la estrategia, la voluntad de Dios, y lo vemos ahora postrado adorando. Oh, gloria a Jesús. Lo más que nos ayuda a abrir caminos es nuestra adoración. Si usted siente que Dios te está guiando, adore. Adore de verdad. Oh, gloria a Jesús. Esta es la hora de adorar, porque esta obra no va dando tumbo, esta obra no va al azar, esta obra está siendo guiada por la palabra y por el Espíritu Santo. Hay que adorar. Adore. Muchas batallas fueron ganadas por solo adorar. Tu batalla hoy la tomará Dios. Dios peleará tu batalla, pero adora. Adora. Adora de verdad. Aleluya. Después de unos días cada uno nos enfrentaremos a los desafíos. Nos enfrentaremos a situaciones difíciles. Alabado sea el Señor. Allí veremos la hora de la verdad. Por eso adoramos en esta convención. Yo estoy adorando a Dios y he venido a adorarlo porque sé que Dios quiere seguir derramando y bendiciendo nuestras vidas. El diablo ha querido desviar, pero si usted adora, le dará la oportunidad que Dios extienda su poderosa mano. Tal vez usted ha venido enfermo, pero adore, y mientras adora, esa enfermedad va a salir. Hay opresiones del diablo que están bombardeando tu mente, pero mientras adora, esos yugos se rompen. Tal vez no podías más, se sentías agotado, se sentía que ya no podías romper más terreno allí en la obra, pero adora y Dios te va a renovar. Y vas a volver. Y el diablo y aún los adversarios dirán: ¿qué le pasó a este?
ya estaba por derrumbarse, pero se ha levantado con más fuerza. Ha vuelto ese antiguo valor, ha vuelto esa gloria que lo asistía antes. Oh, hay poder, hay victoria. Dios no necesitó grandes multitudes, ni un armamento. Trompetas, trompetas, cántaros, teas ardiendo. Las herramientas de Dios son diferentes, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso avance, hermano, siga adelante. Oh, aleluya. Gedeón era el responsable de transmitir el ánimo, de conservar ese testimonio y de ir a la batalla sabiendo que Dios estaba con él. Yo quiero decirle que usted y yo somos los guardianes de esta palabra que hemos recibido. Tenemos una palabra correcta, una palabra viva. Somos guardianes de ese fuego que hemos sentido en nuestra alma. No podemos dejar apagar. Ni el frío, ni el calor, ni la prueba, ni los ataques infernales podrán extinguir lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Vamos en el nombre de Jesús. Gedeón vio la gloria de Dios. Los madianitas fueron vencidos, fueron reducidos, porque Dios tomó el control y guió todo. Nada quedó desprendido fuera. Mientras estemos ahí, bajo la cobertura, bajo la guianza del Espíritu Santo, esperemos cosas grandes. Levanta ahora tus manos y tu voz. Vamos a adorar, hermano. Estamos en la frontera, en el borde de lo que Dios va a seguir haciendo. Ahí que suba mi alabanza, que suba su alabanza a Dios. Dígale: Señor, te alabo porque me has escogido. Te adoro porque estás aquí. Lo estoy sintiendo. Sé que tú eres real. Más que esa brisa del frío, estoy sintiendo el viento recio. Estoy sintiendo que la unción invade mi vida. Aquí hay aceite fresco. Aquí hay poder. Aquí está la victoria de Cristo. No temas, pueblo de Dios. Si vas a un emprendimiento, ve con Dios delante. Si vas a levantar una iglesia, ve con el Señor delante. Si va a hacer una carrera universitaria, vaya con el Señor. Si quiere establecer una relación duradera, un proyecto de vida, bajo el marco del estado del matrimonio, sumérjate en Dios, déjate guiar. Hay unos planes de Dios para ti, no los vayas a estropear. No te equivoques. Deja que Dios tome el control de tu vida. Oh, santo, santo Dios, muévete aquí. Espíritu Santo, el Señor puede llenar tu vida en esta noche. Lo que usted y yo necesitamos, lo que la iglesia de Jesucristo en esta última etapa requiere, es del Pentecostés, bautismo del Espíritu Santo, llenura de Dios. Dígale: Señor, lléname, lléname, lléname. Yo he venido a esta convención, quiero ser bautizado. Bautízame, Señor. Bautízame, Señor.
Si has sido un creyente inestable, un creyente que no avanza, que no crece, diga basta ya. Eso será historia. De aquí Dios me levanta. Di como el salmista: tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Si Dios te levanta, no hay quien te aplaste, no hay quien te detenga, no hay quien te arrincone. Dios te le dará la victoria. Oh, hay poder, hay sanidad, hay liberación, hay repartimiento del Espíritu. Gloria, gloria, gloria. Amigo, recibe a Cristo. El pecado cada día te destruye, pero Cristo vino para deshacer las obras del mal. Recibe a Cristo. Dile: Señor, te invito a mi corazón. Perdona mis pecados. Límpiame. Sálvame. Dile: sálvame, Señor. Entra a mi corazón. Que yo me vaya de este estadio sintiendo tu perdón, sintiendo tu misericordia, sabiendo que soy tu hija, tu hijo. No más pecado. Hay perdón, hay salvación, hay palabras de vida eterna. Oh gloria, oh gloria. Yo creo que podemos más, hermano, ahí. Los que estamos aquí como los que están allá abajo. Aquí tenemos libertad. Hay veces en los templos no se puede alzar la voz porque incomoda a los vecinos. Pero aquí hay libertad. Usted puede gritar, usted puede adorar, usted puede decir: vive mi Señor. Sí, se puede más. Dale libertad. Cristo está aquí. Se está paseando aquí el Señor. Aleluya. Hermano, puedes un poquito más. Todavía hay voz, hay espíritu, hay vida. Ese yugo que te ataba se ha roto. Aquí hay cadenas espirituales que están rotas ya. Cristo te está liberando. Como cantábamos: ¿quién dijo que no? ¿Quién dijo que no hay victoria? Esta obra vive de la victoria del Calvario. Aleluya. Recibe gloria, mi Señor. Recibe alabanza.